Al saludo. Iniciamos con nuestra sustentación de proyecto de grado titulado Consecuencias psicosociales pospandemia COVID-19 en el regreso a la presencialidad escolar en el año 2022 en niños y niñas de básica primaria en una institución educativa de Cartagena, Bolívar. El equipo de investigación está conformado por Alejandra Ávila, Lisbeth Cerrato y Yoreli Herrera. Nuestro docente asesor es el docente Sebastián Borbón Narváez. Iniciamos esta investigación con las generalidades de acuerdo a la pandemia COVID-19 presentada en el año 2020, que generó cambios sociales en las familias y en la sociedad. Es por esto que hoy nos encontramos enfocándonos en el sistema educativo, con la siguiente problema de investigación. Desconocimiento de las consecuencias dadas por los cambios sociales, comportamentales, psicológicos en los niños y niñas de primaria en una institución educativa de Cartagena, evidenciados después del aislamiento social obligatorio durante la pandemia COVID-19 al retornar a la presencialidad educativa en el año 2022. Como pregunta de investigación, tenemos cuáles son las consecuencias psicosociales que se generan a partir de la pandemia COVID-19 en los niños y niñas de primaria en la institución educativa de Cartagena, Bolívar, en el regreso a la presencialidad escolar en el año 2022. Tenemos tres subpreguntas de investigación. Primera, ¿cuáles han sido los efectos en el ámbito educativo evidenciados con el regreso a la presencialidad en la escuela después de la pandemia? Segunda, ¿qué se ha evidenciado en el comportamiento y en el desempeño escolar de los menores al retorno de los planteles educativos? Y tercera, ¿cuáles han sido los efectos en el ámbito educativo evidenciados con el regreso a la presencialidad en la escuela después de la pandemia? De acuerdo a esta investigación, como objetivo general planteamos comprender las consecuencias psicosociales post-pandemia COVID-19 en el regreso a la presencialidad escolar en el año 2022 en niños y niñas de básica primaria en la institución educativa de Cartagena, Bolívar, con tres objetivos específicos. El primero, conceptualizar los efectos psicosociales de la pandemia en la educación de niños y niñas. Segundo, conocer la mirada de los actores educativos sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en el regreso a la presencialidad escolar en el año 2022. Tercero, analizar las consecuencias psicosociales del COVID-19 a partir del regreso a la presencialidad escolar en niños y niñas de la institución educativa. Continuamos con el marco de referencia. El segundo capítulo está conformado por el rastreo que se hizo a nivel nacional e internacional y a partir de ahí encontramos documentos en torno al desarrollo psicosocial de la población después de pandemia, sin registro de información en las instituciones educativas de la básica primaria en el regreso a la presencialidad. En el texto de Educación pospandemia, tormentas y retos después del COVID-19, realizado por Canenza en el año 2021, se observa sobre los principales efectos devenidos de la pandemia durante y después de la interrupción en el plano educativo en Latinoamérica y en el Caribe. En Colombia se tiene conocimiento de las habilidades resilientes en niños de primera infancia en época pospandemia, realizado por Heredia en el año 2022. Y similarmente se encuentra la investigación realizada por Ramírez Bejarano en el año 2021, Pandemia, Salud Mental y Desempeño Académico de los y las estudiantes de la Unicamacio en el año 2020. El marco de antecedentes está fortalecido en el marco conceptual en el cual atendemos tres conceptos centrales. Desde una mirada psicosocial entendida por Rueda en 1986 como un proceso de actuación que surge de las adaptaciones colectivas presentes de manera poco comunes en las personas. Seguidamente, en esta investigación se analizaron los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en el quehacer pedagógico escolar. Ferreiro en el año 2006 lo define como la interacción entre estudiantes y entorno. Finalmente, con el concepto de presencialidad educativa, el cual Sangrán Morer en el año 2002 destaca la importancia de la presencialidad en el desarrollo de las actividades didácticas. Adelante, Aurora. Gracias. Desde el marco metodológico, nos basamos en la teoría ecológica de Bronfenbrenner,
la que hace énfasis en el conjunto de estructuras seriadas en las que se desarrolla el ser humano, crece y establece relaciones con los entornos inmediatos, argumentando que la capacidad de la formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre sistemas y otro. Un microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones en un entorno determinado. El mesosistema es la interacción entre varios sistemas. Se amplía cuando una persona en desarrollo entra a un nuevo entorno. El exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en el desarrollo como participante, pero lo afectan. El macrosistema es el entorno cultural en el que se está. El cronosistema es el evento ambiental y la transición que ocurre en la vida. Se hizo desde el tipo de investigación cualitativo. Por medio de esta se desarrollan conceptos y categorías sobre los datos recolectados, identificando los factores subjetivos. El método de investigación fue etnográfico. Es la investigación mediante la cual se revisa la población, sin cambio de entorno, por el contrario se relacionan acontecimientos y cosas, desde las diversidades y las similitudes. Para este caso se midió la prevalencia de los cambios en el ámbito escolar, desde la transición en el sistema educativo durante la pandemia y la pospandemia. Dentro de las técnicas de recolección de entrevista, tenemos la observación participante. Hernández, 2000, la caracteriza como la búsqueda del realismo e interpretaciones del medio, para lo que se evidencia la postura de los alumnos en el regreso a la presencialidad mediante la información organizada en el diario de campo. La entrevista Saint-Pierre 2014 la relaciona como la búsqueda de experiencias, perspectivas y opiniones. Por medio de esta se recopiló de manera física los puntos de vista de los docentes sobre los cambios evidenciados en el ámbito educativo en la transición de pandemia a pospandemia mediante una entrevista semiestructurada. La población. Se trabajó en la institución educativa de Cartagena. En esta ocasión se trabajó con la sede primaria, en una institución que lleva 51 años de servicio a la comunidad, brindando educación basada en la construcción del ser, desde la paz, ciudadanía, aportando a la movilidad social. Se trabajó con alumnos en edades entre los 6 y 11 años, como también en los docentes que le daban clase a estos estudiantes. Continuamos con el análisis de información. Para el análisis de información, nos basamos en el enfoque en el cumplimiento de los objetivos. Se diseñó un análisis de información en busca de responder a las preguntas planteadas en el proyecto de investigación. La organización de información se hizo mediante el proceso en el que se dieron orden a los datos recolectados, mediante los instrumentos. El primer paso fue la transcripción de la observación y la entrevista. Se continuó con la codificación. Esta se hizo para facilitar el análisis y conservar la privacidad y confidencialidad de la población. Se asignaron códigos a las técnicas utilizadas como también a la población intervenida. Con el fin de lograr un análisis minucioso y detallado de la información, por medio de la que se hace la selección de criterios, los cuales en esta investigación fueron aprendizaje, afectividad y social. Estos se subdividieron en unos subcriterios en los que están variación en el desarrollo progresivo cognitivo, comunicación, relaciones interpersonales, emociones y sentimientos, familia y contexto escolar. Después se continúa con la selección de fragmentos. Es la técnica que se utiliza para clasificar según cada uno de los criterios la información recolectada en los instrumentos, para poder hacer un mapa semántico, por medio del cual se relacionan los criterios con conceptos que se evidencian reiterativos y que se complementan entre sí en cada uno de los instrumentos aplicados, mediante las respuestas dadas en la entrevista y la transcripción de la observación. Para esta forma poder realizar la triangulación de la información, en la que se compararon los criterios con los fragmentos y los conceptos seleccionados con las bibliografías con un apoyo bibliográfico por medio de autores que hacían para poder hacer su respectivo análisis. Continuamos con los análisis. Para el análisis de los resultados, se tomó en cuenta las observaciones, así como las entrevistas a docentes. La primera consecuencia psicosocial parte de la relación del primer criterio de aprendizaje.
el cual es la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje post-pandemia. Esta organización se genera a partir de las variaciones en el desarrollo progresivo de las facultades mentales de los estudiantes, ya que en ello se evidenció cambios de actitudes, de comportamientos y dificultades académicas. Los niños regresaron angustiados, con atención dispersas e inseguros, considerando esto como producto de un periodo llamado pandemia. La interrupción de las clases presenciales debilitó los procesos de interacción, motivación y atención de los estudiantes. En este orden de ideas se destaca la importancia de la disposición y actitud del menor para participar con eficiencia en los procesos que intervienen en su proceso de formación. Adelante, Aurora. Como segunda consecuencia tenemos las afectivas, la cual se tomó desde las relaciones interpersonales camino al reconocimiento y crecimiento de emociones. En este se evidenció la importancia de las emociones, pues ayudan a los niños a mejorar situaciones sociales. Estas se constituyen, forman y crecen de acuerdo al desarrollo de los niños, por lo que los cambios biopsicosociales vividos durante este tiempo son los que entran a complementar la formación de la afectividad en los niños. Para esto, el aislamiento social obligatorio restringió la etapa del desarrollo en el menor, afectando el crecimiento, la formación de capacidades sociales, las cuales también intervienen en las conductas prosociales, teniendo efectos en la relación en los conflictos, empatía, interacción de los menores. Todo esto debido a las transacciones difíciles que convivieron los niños durante el tiempo 2020-2022, evidenciando el poco desarrollo y habilidades socioemocionales en los menores, dejando un vacío en el ámbito educativo y en su aporte al cumplimiento de metas y objetivos. Continuamos con las consecuencias sociales, que la interacción familia y sociedad. Pues acá nos enfocamos en la familia, viendo el proceso educativo de los niños, donde se identificó que ellos en ese entonces asumieron violencias intrafamiliares, desempleo y muchas connotaciones sociales que llevaron a que el niño se viera inmerso en distintas problemáticas. Es ahí cuando en el ingreso a la presencialidad se va a ver afectado, y la idea de investigar sobre este tema es precisamente que las instituciones educativas tengan ese insumo y se le dé atención diferencial a cada uno de los niños de acuerdo a todo lo que ha tenido que pasar durante esta situación. Es por eso que algunos docentes dan apreciaciones como relación de los compañeros y docentes estaba viéndose afectada. Es por esto que es importante que tengamos en cuenta pues estas conclusiones. La falta de interés por las actividades escolares. Los niños regresaron a la escuela con atención dispersa e inseguridades producidas por la ansiedad en el aislamiento obligatorio. Esta investigación sirve para diseñar plan individualizado de ajustes razonables para precisar la estrategia, metodologías y actividades que cubran las necesidades de los estudiantes para el desarrollo de las competencias y habilidades. La parte afectiva de los niños y niñas tuvo un gran cambio debido a las fuertes transiciones vividas en el lapso de 2020-2022 en el ámbito educativo. El entorno familiar y social incide en la educación post-pandemia, donde de acuerdo a la información suministrada se identificó que era necesario que los niños tuviesen vida social. Y por último, tenemos pendiente la divulgación con la comunidad educativa de los resultados y de la información recuperada en esta investigación. Muchas gracias.